Entonces nosotros estamos viendo lo que era su espacio, ¿cierto? Nosotros analizamos la semana pasada lo que era un subespacio y empezamos a introducir el hecho de que en realidad este subespacio lo puedo escribir como una combinación lineal de vectores, ¿cierto? Conocidos, multiplicados por un cierto escalar X ahí, y ese va a ir variando. Y entonces estos dos vectores van a generar el espacio vectorial, el subespacio vectorial o el espacio vectorial que queremos conocer. Ya, eso es lo que hicimos la clase pasada. Entonces, en primera instancia, nosotros tomamos nuestro subespacio y lo escribimos así: un escalar por un vector conocido más un escalar por un vector conocido. En este caso fueron dos, pero va a depender de su espacio, ¿cierto? Cuántos vectores vamos a tener. Y entonces definimos el teorema, el teorema del subespacio generado, y que nos dice de que para cualquier subconjunto no vacío del espacio vectorial, el espacio generado por esos vectores, es decir, todas las combinaciones lineales de los elementos de alfa, ¿cierto? Va a ser un subespacio vectorial de B. Alfa es un subconjunto, pero las combinaciones lineales de los elementos de él son un subespacio de B. Y entonces vamos a decir que esto también lo podemos escribir así, como ese conjunto es alfa. Vamos a decir que esto es igual al generado de alfa. ¿Ya? El generado de alfa va a ser este conjunto de combinaciones lineales. Entonces el generado de alfa es un subespacio vectorial de B. Y entonces vimos la demostración, ¿cierto? Y vimos que siempre va a ser un subespacio. Bueno, yo estaba hablando de combinaciones lineales. Bueno, aquí está la definición. Vamos a considerar un conjunto de vectores, ¿cierto? Y entonces, un elemento del espacio vectorial W, ¿cierto? Se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de alfa. ¿Ya? Y una combinación lineal quiere decir que va a ser como A1 por B1, A2 por B2, y así sucesivamente hasta ANBN. Todos los elementos del espacio vectorial U se puede escribir como una suma de los elementos de alfa multiplicados por un cierto escalar. Esta suma se le llama combinación lineal. Y alfa, el conjunto de los vectores, se llama el subespacio, o sea, W, que es este, es el subespacio generado por los elementos de B. Bueno, y aquí vimos un ejemplo, ¿cierto? No vamos a repetir todo lo que hicimos en la clase pasada. Y nos dimos cuenta en este ejemplo del W1, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo que vamos a seguir hoy día. Entonces W1 va a ser está determinado así, ¿cierto? Y encontramos que entonces el W1 estaba generado, podemos decir que W1, vamos a escribirlo aquí, W1 está generado por los vectores 2, 0 y 1. Está como muy gordo esto, a ver. W1 es el espacio generado por los vectores 2, 0 y 1 y el menos 4, 1, 0. Entonces ahí podemos escribir de esa forma también el W1. Y entonces uno lo puede ver gráficamente, y entonces W1 va a ser este plano, ¿cierto? Que va a estar generado por estos dos vectores. Bueno, estos dos vectores no son los que encontramos. En realidad, el que encontramos es este de aquí, ¿cierto? Y este de acá. ¿Ya? Pero este azul está en el mismo, en el mismo vector generado, ¿cierto? Es la recta generada por este vector. Así que multiplicando, por ejemplo, por menos 1 quizá, podemos darlo vuelta y entonces me queda de esa forma.
podemos considerar estos dos vectores o esos dos vectores y van a generar el mismo plano, porque el azul y el verde acá, ¿cierto? Están en la misma recta, así que no voy a generar otra cosa diferente. Y ahora preguntan, ¿qué cosa va a ser W2? Bueno, W2 nos dimos cuenta que era el subespacio generado por el 1, 1, 0. Y entonces, si el espacio generado por el 1, 1, 0 va a ser, vamos a hacer una rectita mejor, y lo vamos a poner amarillo. Va a ser esta de aquí. Ese es el subespacio W2, una recta. Y entonces lo que nosotros vimos, el último que vimos la clase pasada, con respecto a este ejercicio, es que podemos analizar qué cosa es W1 más W2, o sea, la suma de esos dos subespacios. Y vimos que en primer lugar, W1 más W2 es distinto de 0 porque vimos que el 0 estaba en cada uno de ellos. Entonces, está en la suma. Vimos que el 0 estaba en la suma y en realidad también vimos que el 0 se podía encontrar en cada uno de ellos. Eso. Entonces, en realidad está en la suma y además está en la intersección. En la intersección de esos dos conjuntos. Ahora la pregunta válida es, ¿será que hay otro elemento en la intersección? Y nos damos cuenta que no, que solamente el 0, 0 está en la intersección. Entonces tengo dos subespacios, un plano y una recta, que la suma es distinta de vacío, ¿cierto? Y el 0 está en la intersección de los dos. Y es el único elemento que está. Así que tengo el plano y tengo la recta y está pasando por el 0, 0. Por ahí. Esa es la idea. Creo que ahí quedamos. Entonces, ahora quiero ver otra propiedad con respecto a este conjunto que va a ser la suma. Entonces, para un elemento en R3 arbitrario, vamos a tratar de resolver esta ecuación. Es decir, para cualquier elemento de R3, yo quiero escribirlo como una combinación lineal de elementos de W2 más en un elemento de W3. Es decir, esto quiero que pertenezca, no voy a ponerlo en negro, yo quiero que el U pertenezca a W1 más W2. ¿Ya? Porque si yo escribo que U es un elemento como una combinación lineal de estos vectores, ¿cierto? Estos vectores generan el espacio W1 y generan el espacio W2. Entonces estoy diciendo que el U quiero que pertenezca a W1 y W2. ¿Quién es U? Cualquier elemento de R3. Así que en realidad voy a decir de que R3 está contenido, ¿cierto?, en W1 más W2. Quiero probar eso. Ya se sabe desde el inicio que esto es un subconjunto de R3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en realidad W1 y W2 eran subespacios de R3, así que son subconjuntos. Eso ya se tiene. Y entonces ahora quiero mostrar, por demostrar, que en realidad cumple la contención. Es decir, vamos a verificar que son iguales, porque si uno está contenido y el otro también, entonces serían iguales. Entonces, para demostrar que es igual, nosotros ya tenemos este subconjunto y voy a querer demostrar que cumple esto. Para demostrar que cumple esto, tengo que tomar un elemento en R3, ¿cierto? Y debo demostrar que ese elemento pertenece a W1 más W2, que es exactamente lo que yo quiero hacer aquí. Entonces, con esto, demostrar que el U pertenece a W1 más W2, que voy a demostrar que el R3 está contenido aquí, y es decir, voy a demostrar que estos dos conjuntos son iguales.
Para decir que U pertenece a W1 más W2, tengo que resolver este sistema y encontrar sus soluciones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces dice, entonces para U, que pertenece a R3, lo voy a escribir como un X, Y, Z. Entonces me queda X, Y, Z es igual a X1 por 201 más X2 por menos 410 más X3 por 110. Y entonces me queda esta igualdad de vectores, ¿cierto? Pero dos vectores son iguales, si cada una de sus coordenadas son iguales, entonces me va a quedar este sistema. Me queda 2x1 menos 4x2 más x3 igual a x, x2 más x3 igual a y x1 igual a z. Y entonces esto lo podemos transformar en una matriz. Es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Donde nuestras incógnitas son x1, x2 y x3. Y estos valores, aunque parezcan incógnitas, son conocidos porque son las coordenadas del vector u. Así que esta parte no lo quiero encontrar, sino que quiero encontrar las constantes, así que quiero encontrar x1, x2 y x3. Esas son nuestras variables de nuestro sistema. Entonces, nos acordamos de la unidad anterior, ¿cierto? Y resolvemos el sistema. Si quieren lo resolvemos aquí al ladito. A ver. Vamos a hacer algo. ¿Va? ¿Dónde quedó? Ah, 1, 2. Ahí. Entonces vamos a resolver este sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribirlo como matriz, ¿cierto? La matriz sería 2 menos 4, 1. Aquí no hay x1, así que 0, 1, 1. Y x1 es 1 y los demás son ceros. Y esto es x, y z. Ya. La idea, ¿cierto?, es transformar esta matriz en una matriz triangular superior. ¿Ya? Fíjense que, y necesito que, o sea, tengo que, en realidad no una matriz triangular superior, sino es una matriz escalonada, reducida. Eso. Esa es la idea que para poder resolver esto. Entonces, para una matriz escalonada reducida, ¿cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Colocar un pivote, un 1, y los demás 0, así que este ya está. Pero no quiero que esté aquí, sino que quiero que esté arriba, así que vamos a cambiar la línea 3 por la línea 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer, entonces me queda 1, 0, 0, Z, 0, 1, 1, y 2, menos 4, 1, X. Entonces ya tenemos varios ceros. Tengo ese, ese y este. Entonces, para que se haga cero también el 2, ¿qué es lo que vamos a... ¿Qué necesitamos hacer? A ver, ¿alguna idea? Estoy viendo el chat. No, pueden hablar también. Quiero hacer el 2, 0. Entonces, ¿qué hacemos con el 2? Ya, hoy día andan tímidos, nadie quiere hablar. Está bien. Entonces, el 2 quiero hacerlo 0. Entonces, con este no lo puedo comparar, lo tengo que comparar con este.
Entonces, la línea 3, voy a hacer línea 3 menos 2, línea 1. Se me queda 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y 2 menos 2 es 0. Menos 4 menos 0 es menos 4. 1 menos 0 menos 1. No, perdón, 1. 1. Y x menos 2z es x menos 2z. Ya hicimos estos dos ceros, así que el 1 es un pivote. Ahora, este es 1, así que este estamos bien que sea el pivote, pero necesito que se elimine el 4. Así que en la línea 3 vamos a hacer línea 3 más 4, línea 2. 1, 0, 0, z, 0, 1, 1, y, ¿cierto? Y el 0 más 0 es 0. Menos 4 más 4 es 0. 1 más 4 son 5. Y x menos 2z más 4y es x menos 2z más 4y. Muy bien, entonces ya tengo un pivote, tengo otro pivote, ¿cierto? Y necesito hacer 1s. Para hacer 1s de aquí, entonces voy a multiplicar por un quinto. Entonces a la fila 3 le vamos a multiplicar por un quinto la fila 3. Y entonces me queda 1, 0, 0, z, 0, 1, 1, y 0, 0, 1, x menos 2z más 4 y partido por 5. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos casi listo. Me falta eliminar ese 1, ¿cierto? Entonces, en la fila 2 vamos a tomar la fila 2 y ¿qué vamos a hacer? Acá no podemos hacer nada porque es 0, entonces acá la vamos a restar con la fila 3, ¿cierto? Los dos son 1, así que solo restar las dos. Entonces me queda 1, 0, 0, z, 0, 0, 1, x menos 2, z más 4y partido por 5. Y en la fila 2 me queda 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 0. Y esto menos eso me va a quedar, a ver, lo vamos a hacer aquí. Y menos x menos 2z más 4y partido por 5 es 5y menos x más 2z menos 4y partido por 5. Entonces esto es y menos x más 2z partido por 5. Y entonces encontramos el valor de cada uno de los que yo quiero. Entonces eso quiere decir de que x1 es igual a z, que y1 es igual a y menos x más 2z partido por 5. Y el z1 va a ser igual a x menos 2z más 4y partido por 5. Es decir, mi u, el u que quería encontrar, tengo que multiplicar z por, ¿cuál es el primer vector?
Entonces yo tengo que U es igual a eso y es igual al 2001, x2 menos 410 y x3 110. Entonces U va a ser igual a Z por 201 más y menos x más 2z partido por 5 menos 410 más x menos 2z más 4y partido por 5 por 110. Eso ahí se escribe, así se escribe el u para poder encontrar, ¿cierto? Esos son los coeficientes. Bueno, verifiquemos. Esto sería 2z, 0, z más menos 4 quintos por y menos x más 2z, coma y menos x más 2z partido por 5, 0 más x menos 2z más 4y partido por 5, x menos 2z más 4y partido por 5, 0. ¿Cierto? Ahí los multipliqué todos. Y me va a quedar, vamos a sumar las primeras coordenadas. 2z menos 4 quintos y menos x más 2z más x menos 2z más 4y partido por 5, coma, este 0 más esto me queda y menos x más 2z partido por 5 más x menos 2z más 4y partido por 5, coma, la tercera coordenada z, este 0 y ese 0. Y por lo menos ya tenemos la tercera coordenada que es z. Aquí me tiene que dar y en esta de aquí me tiene que dar x. Entonces, voy a multiplicar por 5 arriba y abajo, me va a quedar 10 quintos de z. ¿Ya? Y aquí voy a multiplicar y me va a quedar. Voy a poner más menos 4y más 4x menos 2 por 4 son 8z partido por 5 más x menos 2z más 4y partido por 5. Y esto voy a juntar, me queda y menos x más 2z más x menos 2z más 4y partido por 5, z. Entonces, aquí me va a quedar. Voy a sumar los x. 4x más x son 5x. Sumaré los y. Menos 4y más 4y. Ah, se me van. Voy a sumar los z. Me queda menos 8, menos 2 son 10, más 10. Ah, se me van los z. Entonces me queda 5x partido por 5. Aquí se me van los x. Se me van los z. Y me queda 5y partido por 5 y z. Así que en realidad es exactamente lo que yo quiero, que es x, y, z. ¿Qué es lo que hice? A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a partir del principio. La idea de esto es que quiero mostrar que para cualquier vector en R3 se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de W1 más W2. Entonces, para decir esto, necesito encontrar esos coeficientes, ¿cierto? X1, X2, X3, para decir que cualquier elemento vector de R3 se puede escribir como esa combinación lineal.
entonces pues, voy a tener una igualdad de vectores y por lo tanto tengo un sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, me da el x1, x2 y x3. ¿Ya? Esos son los coeficientes. Si yo lo reemplazo en sus posiciones, es decir, el x1 lo multiplico por el primer vector, el x2 por el segundo vector y el x3 por el tercer vector, y lo desarrollo, me da que u es en realidad x, y, z, que es lo que es u, ¿cierto? Es un vector cualquiera en R3. Así que en realidad es verdad que x1, x2 y x3, considerándolos de esta forma, son los coeficientes para poder escribir el u como una combinación lineal de los elementos de W1 más W2. ¿Qué es lo que demostramos entonces? Luego demostramos que u pertenece a W1 más W2. Eso quiere decir de que R3 está contenido en W1 más W2. Y como ya vimos que W1 más W2 están contenidos en R3, entonces terminamos de mostrar que R3 es igual a W1 más W2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los elementos de R3 se pueden escribir como una suma de elementos de W1 más W2. Bueno, aquí está todo lo mismo que hicimos, ¿cierto? Pero ya más ordenadito y escrito más bonito. Encontré los valores de X1, X2, ¿cierto? Y mostramos entonces que R3 es igual a W1 más W2. Si uno lo quiere ver geométricamente, ¿cierto? Aquí yo tengo el plano que está generado por estos vectores de W1. Aquí tengo el vector, o sea, es el vector y entonces está la recta generada. Y entonces tenemos como, aunque fíjense que R3, el espacio generado por R3, uno puede considerarlo como estas rectas X, Y y Z, ¿cierto? Que son bastante conocidas, y además el ángulo entre esas rectas es de 90 grados. De igual forma, sin tener que los ángulos de los vectores no es 90 grados, se puede generar nuevamente el espacio R3, considerando este plano de aquí, ¿cierto? Y este vector, y esta recta, ¿ya? Si me considero este plano y esa recta, lo que genera su suma es igualmente todo R3. Entonces escribimos R3 con diferentes ejes. Estos van a ser nuestros ejes, ¿cierto? Que generan todo el espacio. Porque al final en realidad estos ejes va a ser el espacio generado, ¿cierto? Por vectores conocidos. Entonces, con este ejemplo uno puede dar una definición más formal y vamos a decir de que sea B un K espacio vectorial y vamos a considerar dos subespacios de B, W1 y W2. Entonces diremos que B es suma directa de estos subespacios. El símbolo B es igual a W1 más W2, pero con un circulito en la suma. Si se verifica, bueno, que B es la suma normal de los dos subespacios y la intersección es solo el cero. Si se fijan, lo que nosotros demostramos anteriormente, bueno, lo podemos escribir aquí, vimos de que la intersección de W1 y W2 era solo el cero. Entonces, en realidad, lo que mostramos aquí, que R3 se puede escribir como una suma directa de W1 más W2. Y esto dice mucho más porque quiere decir que solo la intersección de los dos es un punto que es el que está aquí, ¿cierto? Que es el 0, 0.
Es decir, V va a ser igual a la suma directa. Si tenemos que W1 y W son subespacios, V es una suma de ellos y la intersección de ellos es solo el cero. Veamos un ejemplo. Dice, si el eje X es igual a el conjunto todos los X, Y que pertenecen a R2, tal que Y es igual a 0. Y el eje Y son todos los pares ordenados X, Y que están en R2, tal que X es igual a 0. Entonces vamos a definir que R2 es igual al eje de los X más los ejes de la Y. Entonces tenemos esto de aquí. Ya, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, ¿será que un subespacio? El eje X, entonces es igual a X, Y, que pertenece a R2, tal que Y es igual a 0. Entonces los ejes de la X lo puedo escribir como X, 0 a R2, tal que X pertenece a los reales. Es decir, esto es igual a los X, 1, 0, que pertenece a R2, tal que X pertenece a los reales. Entonces, el eje X es el espacio generado por el vector 1, 0. Así que en realidad el eje de las X es un subespacio vectorial de R2. Para demostrar que una suma directa tengo que mostrar, ¿cierto? Estas tres condiciones. Que sea subespacio, que véase la suma de los dos y la intersección sea el vacío, el cero. Entonces el eje del X, por el teorema del subespacio generado, ¿cierto? Encontré un conjunto, ¿cierto? Que genera el eje X. Así que es un espacio, es un subespacio de R2. De la misma forma, puedo calcular que el eje de la Y van a ser de los X, Y, que pertenece a R2, tal que X es igual a 0. ¿Cierto? Entonces esto es igual a todos los 0, Y que pertenecen a R2, tal que Y es igual y pertenece a los reales. Entonces esto es igual a Y, 0,1 que pertenece a R2, tal que Y pertenece a R. Y entonces el eje de la Y es el espacio generado por el vector 0,1. Entonces es un subespacio de R2. Entonces eje X y eje Y son subespacios de R2. Ahora, ¿cuál será la intersección de ellos? Ya, vamos a calcular qué cosa es la intersección, el eje X, intersección con el eje Y. Entonces necesito encontrar, es igual a qué. Entonces para ello, vamos a considerar un elemento de aquí. Sea X, Y, que pertenece a la intersección de estos dos subespacios. Entonces, eso quiere decir que X, Y tiene que pertenecer a los ejes X y X, Y tiene que pertenecer al eje Y. Eso quiere decir de que si X, Y pertenece al eje X, ¿cierto? Entonces X, Y tiene que ser igual a un X, 0, ¿cierto? Y si X, Y pertenece al eje de la Y, tiene que ser igual a un 0, Y. De la primera aparece que el Y tiene que ser igual a 0. Y de la segunda le dice que X es igual a 0.
entonces x, y es igual al 0,0. Y no hay otro. Así que luego el eje x, eje x inter eje y va a ser exactamente el elemento 0, 0. Entonces ya tengo la segunda, porque fíjense que aquí tengo que mostrar, no, la tercera tengo que mostrar que son subespacios, ¿cierto? Y tengo que mostrar que la intersección es 0. ¿Cómo demuestro que B es igual a W1 más W2? Esa es la que me falta. Entonces, lo que me falta es, tengo que mostrar, sea x, y, cualquier vector en R2, ¿cierto? Entonces tengo que mostrar, por demostrar, que R2 es subconjunto de los eje X más eje Y. Porque como estos son subespacios de R2, entonces ya está contenido en R2. Entonces tengo que tomar un elemento de aquí y ver que esté acá. Eso quiere decir, vamos a poner por demostrar, que para cualquier X, Y, ¿cierto? Que pertenece a R2, se puede escribir como una combinación lineal de elementos en el eje X más elementos del eje Y. Entonces, tengo que mostrar que existe A, B, que pertenecen a los reales, tal que X, Y se puede escribir como esa combinación lineal. Muy bien, entonces X, Y quiero que sea igual a A, 1,0 más B, 0,1. Entonces, y esto es igual a A, 0 más, no, 0, B, 0, B, ¿cierto? Y entonces esto es igual a A, B. Como quiero que los vectores sean iguales, ¿cierto? Ahí llego de que X, Y tiene que ser, perdón, ya lo escribí. Entonces tiene que ser que X es igual a A y que Y es igual a B. Bueno, tengo que resolver el sistema, pero fíjense que es tan simple que sale de inmediato. Entonces, ¿cómo encontré los valores de A y B? A vale X y B vale Y. Entonces, luego R2 es igual al eje X más eje Y. Pero como también vemos de que la intersección es vacía y también son subespacios, en conclusión, mostramos que R2 es igual al es la suma directa del eje X más la suma directa con eje Y. Entonces ahí yo ya demuestro, ¿cierto?, de que estos dos conjuntos en R2 en realidad no solamente son subconjuntos, sino que en primer lugar son subespacios. La intersección de ellos es solo un elemento, el 0, 0, y cualquier elemento de R2 se puede escribir como combinación lineal de elementos de eje X más eje Y, ¿cierto? Así que en realidad R2 es una suma directa del eje X más el eje Y. Fíjense que salió todo simple la solución, ¿cierto? Porque en realidad estos vectores, y además si uno lo grafica, ¿cierto? No. El, el 1, 0, ¿cierto?
El 1, 0 está aquí. Y el 0, 1 está acá. Va. Tiene que ser ortogonal. Ahí. Entonces este es el 1, 0 y este es el 0, 1. Y entonces lo que está diciendo que estos vectores van a generar, ¿cierto? No. Van a generar toda esa recta y este vector va a generar toda esa recta. Bueno, ahí mejor. Y si generan toda esa recta, entonces estamos diciendo que genera todo R2. Y ahí son exactamente los vectores, entonces se llaman el 1, 0 y el 0, 1, son vectores canónicos para R2. Podemos tener lo mismo para R3, si considerar esto, si no consideremos, entonces, antes de este, podemos pensar ahora en otro conjunto. Podemos pensar en otro conjunto, por ejemplo, tenemos que R3 R3 se puede escribir como la suma directa y se hace de la misma forma con... es que no se puede hacer con 3. O sea, sí se puede, pero no lo estamos pensando así. Ya, así un poco más general, entonces podemos tener esa suma directa, pero no, estamos pensando todavía en sumas directas de 2. Ya, entonces, como les mostré, aquí en nuestro, debería ser, ¿cierto? Es como, es lo que se espera, ¿cierto? Que R3 se puede escribir como una suma directa del eje X, ¿cierto? Del eje Y, del eje Y, dice recto, y del eje Z. Y esto sería R3, ¿cierto? Ahora el problema es que la suma directa no está todavía definida, ¿cierto? Y en realidad no se define exactamente para 3 conjuntos, para 3 subespacios. Acuérdense que la definición era con respecto a 2. Entonces se espera que más o menos tendría que ser así. Pero bueno, vamos a querer que R3 ahora se escriba como una suma directa de 2 subespacios. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a poder hacer la suma directa? Bueno, como lo hicimos con el ejemplo anterior, ¿cierto? Vamos a, en vez de tener esto, vamos a poner aquí, en vez de tener esto, vamos a tener un plano, de cierta forma, y vamos a tener una recta. Ya, esa recta y ese plano, la idea es que si cumple la condición, que este es W2 y este es W1, entonces vamos a tener que R3 sea igual a W1 más W2. Bueno, nosotros lo vimos con el caso anterior, ¿cierto? Teníamos un plano y una recta y vimos que era una suma directa. Pero no es solo esos, los subespacios que podemos tener una suma directa. Por ejemplo, podemos tener este de aquí también. Si W1 es igual a eso y W2 es igual a eso, entonces se sigue que R3 va a ser igual a W1 más la suma directa con W2. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, veamos que W1, ¿qué cosa es? Veamos que sea subespacio, ¿cierto? Entonces, si yo igualo, despejo el X, me queda 2Z menos 4Y. Entonces, W1 va a ser igual a 2Z menos 4Y, Y, Z, que pertenece a R3, tal que Y y Z pertenecen a R. Entonces, esto es 2, no, vamos a poner menos 4Y, 0, más 2Z, 0, Z. Fíjense que si sumo estos dos, me queda exactamente el de arriba. Pertenece a R3, tal que Y y Z pertenece a R. Entonces W1 va a ser igual a I, menos 4, 1, 0, más Z, 2, 0, 1. Entonces en realidad W1 es el espacio generado por menos 4, 1 y 0. Ah, creo que son los mismos que el anterior, ¿no? No lo había visto. A ver. Menos 4, 1, 0 y 2, 0, 1. Pero el X3 es 1, 1, 0. 2, 0, 1 y menos 4, 1, 0. Menos 4, 1, 0, 2, 0, 1. Es el mismo subespacio anterior. Pero aquí, y este es el mismo. Dios mío. Y W2 dice que son todos los X y Z, ¿cierto? Tal que X es igual a Y y Z es igual a 0. Si ponemos estos dos iguales, ¿cierto? Esto va a ser el espacio generado por 1, 1, 0. ¿Sí o no? Entonces tenemos esto, ¿cierto? Van a ser exactamente los mismos que teníamos antes. Y ya vimos que esto era un suma directa para R3. Bueno, lo que yo les decía que no son los únicos, así que una tarea sería bueno es ver cuáles otros subespacios serían suma directa para poder generar todo R3. Es decir, encuentro un W1' y W2' tal que también se cumpla esto. ¿Por qué no, cierto? Eso se podría hacer. ¿Ya? Bueno, quedamos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Consultas? Por mi parte, ninguna, profe. Claro. Ya. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que estén bien. Profe, Díganme. una consulta. Las notas del taller del desafío todavía no están, ¿cierto?